Buenos días, soy el Dr. Hans Hemming, cirujano certificado, y el día de hoy vamos a platicar sobre las cirugías en tiempo de COVID. La pandemia generada por el COVID-19 ha llegado a poner al mundo completamente de cabeza. Y a pesar de que los hospitales y todos los servicios de salud están trabajando al máximo para poder atender a toda la población que se ha contagiado de esta enfermedad, no hay que olvidar que las demás enfermedades no han desaparecido y tenemos que aprender a lidiar con ellas en esta nueva normalidad. Al principio de la pandemia, y debido a que se trata de una enfermedad nueva para nosotros, se suspendieron muchos tratamientos y entre ellos las cirugías programadas. Esto fue algo que se decidió en todo el mundo en base a la recomendación de expertos de los colegios y las asociaciones para poder proteger tanto al personal de salud como a las personas que se iban a someter a estas cirugías. Inclusive en un principio se recomendó no operar absolutamente nada. Inclusive las cirugías que eran de urgencia, la recomendación era, si era posible dar un tratamiento que permitiera esperar un poquito más de tiempo antes de la cirugía, entonces requerir ese tratamiento. Solamente operar cuando se tratara de algo completamente de vida o muerte. Si no, no se operaba. Esta recomendación fue porque obviamente como no conocíamos muy bien la enfermedad, no sabíamos las formas de poder protegernos y no contagiarnos y los efectos que podía tener esta enfermedad sobre los pacientes que fueran operados y estuvieran contagiados. Con el tiempo se descubrió que las personas que tenían una infección activa por el coronavirus y eran sometidos a una cirugía tenían más riesgos que los pacientes que no tenían esta enfermedad y que hay un grupo de pacientes que son asintomáticos, es decir, están infectados con el virus pero no demuestran ningún síntoma y muchas veces estos pacientes se operaban sin saber que tenían la enfermedad, presentaban complicaciones fuera de lo esperado y al hacer las pruebas resultaba que estaban contagiados por el coronavirus. Es por esto que la recomendación fue evitar las cirugías en todo lo posible. Sin embargo, yo creo que ninguno de nosotros esperaba que esta pandemia durara todo lo que ha durado y los mismos expertos que recomendaron no hacer ninguna cirugía se han dado cuenta que no podemos seguir de esta forma. Existen muchas enfermedades que no pueden esperar más tiempo y que tienen que operarse antes de complicarse. Es por eso que en hospitales en todo el mundo se están creando nuevos protocolos y nuevas recomendaciones para poder operar nuevamente a los pacientes que no pueden esperar. Y eso es algo muy importante, siempre y cuando tengas una enfermedad que pueda esperar a que pase todo este problema del coronavirus, a que tengamos una vacuna y a que podamos regresar nuevamente a lo que conocíamos antes. Entonces, en tu caso en particular, esperar es lo mejor. Pero no todas las personas pueden esperar y hay enfermedades que tienen que atenderse antes de complicarse. Y es por eso que se crearon estas recomendaciones para poder operar de forma segura a las personas que ya no pueden esperar. Hay que recordar que muchos de los tratamientos y las recomendaciones dadas con respecto a este nuevo virus no tienen evidencia científica clara, ya que se trata de algo nuevo para nosotros. Las recomendaciones van cambiando día a día, cada día encontramos algo nuevo, entendemos mejor esta enfermedad y podemos dar mejores recomendaciones. Es por eso que lo que vamos a platicar hoy es lo que se ha logrado de lo que hemos conocido del virus hasta este momento. Posiblemente en un futuro y conforme pase el tiempo lo podamos entender aún mejor y haya recomendaciones de mayor seguridad a las que les voy a platicar el día de hoy. Y lo primero que hay que platicar es ¿cuándo podemos regresar a la cirugía programada como era antes de todo el problema de la pandemia? Para que un hospital pueda regresar a operar de forma normal, ya se trate de un hospital privado o un hospital institucional, se tienen que cumplir ciertos criterios para la seguridad del paciente y del personal. Uno de esos criterios es que ya nos encontremos en la fase 3. Eso quiere decir que la curva ya no está creciendo, que ya no hay más contagios y que por el contrario, el número de contagios va disminuyendo poco a poco. Que hay un claro descenso local. Eso quiere decir que en tu ciudad la curva se encuentra hacia la baja. No importa que tu país esté mejorando la situación, si en tu ciudad no ha mejorado, entonces en tu ciudad no es momento para empezar a operar de forma normal. Y que los hospitales que vayan a iniciar con esta modalidad tengan el suficiente personal y el suficiente equipo para poder seguir atendiendo a los pacientes que se encuentran en las áreas especiales de COVID y poder atender a los pacientes que están programados para cirugías sin tener deficiencia en el material. Esto es porque mucho del equipo de protección que de por sí los cirujanos siempre hemos usado en las cirugías, la ropa especial, los cubrebocas, los lentes de protección, junto con material extra que se está utilizando para el COVID. Entonces, si el hospital no tiene suficiente material para poder darle seguridad al personal que se encuentra dentro del área COVID y dentro de los quirófanos, entonces se le debe dar prioridad al área COVID
y no hacer cirugías porque no hay el equipo suficiente. También es muy importante que del hospital en donde se empiezan a hacer este tipo de cirugías esté completamente separado los pacientes que están con la infección del coronavirus y los pacientes que están ingresados por cualquier otro motivo. O en su defecto, operarse en una clínica ambulatoria en donde nada más operen pacientes para cirugías y no se vean pacientes por infecciones de COVID. De igual forma, estos hospitales y clínicas deben tener protocolos de seguridad, tanto para el personal como para los pacientes. Entre estos protocolos se encuentra la detección oportuna de casos contagiados, tanto para los pacientes que se van a operar como para el personal que va a asistir a la hora de la cirugía. Esto para que no sea el personal quien pudiera contagiar a los pacientes. De igual forma, se deben priorizar los casos porque van a haber muchas cirugías rezagadas. Eso quiere decir que las primeras cirugías que se hagan deben ser las que de plano ya no pueden esperar. Cirugías por cáncer o por padecimientos que ya tienen complicaciones graves y no podemos seguir esperando. Esas son las primeras cirugías que se deben programar. Las demás que pueden esperar más tiempo vendrán después. Ahora, ¿esto quiere decir que mientras la pandemia se mantenga no podemos operar absolutamente nada? No, esto no es así, ya que como dijimos previamente, las enfermedades no esperan, no avisan y no piden permiso. Hay muchos casos en los cuales la cirugía es de urgencia y si no se opera en ese momento el paciente se puede complicar, y otros casos en los cuales no es una urgencia tal cual, pero si el paciente dejamos que se complique, que se convierta en una urgencia, entonces los riesgos para el paciente son muy elevados y en casos muy específicos y muy estudiados, lo ideal es operar al paciente de forma programada antes de que presente complicaciones y obviamente con todas las medidas de seguridad para poder proteger al paciente de las complicaciones posibles. Para ponerles un ejemplo, una persona joven de 20, 30 años que tiene piedras en la vesícula pero le generan muy poca molestia, la última vez que les dio un dolor muy fuerte fue hace 4 o 5 meses, no tiene ninguna otra enfermedad, entonces ese paciente con una dieta adecuada puede esperar completamente a que pase todo el problema del COVID, que tengamos una vacuna y que haya mejores medidas de seguridad para poder regresar a una vida normal y entonces ya poder operarse. Eso no quiere decir que no debe buscar atención médica. Puede consultar con un cirujano para llevar todo ese tiempo el seguimiento, ver que no se complique y que podamos esperar a que la situación mejore. Por el otro lado, si tenemos un paciente de 40, 60 años con problemas del corazón, antecedente de infartos, diabético, que tiene problemas en la vesícula, que le causa dolor todos los días, que ya no puede comer, que no importa qué medicamentos esté tomando, el paciente no deja de tener dolor, entonces a ese paciente no le podemos decir que espere, porque la vesícula no va a esperar. Esa vesícula se puede infectar y puede tener complicaciones que ponen en peligro la vida del paciente. Entonces, en ese caso en particular, en vez de esperarnos a que se trate de una urgencia y ni modos lo tengamos que operar así como esté, podemos verlo previamente en la consulta, hacer todos sus protocolos de seguridad para ver que se encuentre en las mejores condiciones para poderse operar y hacer la cirugía con todos los cuidados necesarios y así poder resolver su problema, que regrese a tener una vida normal, que ya no tenga dolor, que ya no tenga problemas para comer y que no tenga el riesgo de complicarse y poner en peligro su vida. Otro ejemplo de esto serían las hernias. Igual un paciente joven que tiene una hernia que no le molesta mucho, se regresa a su lugar sin ningún problema, no le causa dolor, podemos esperar un poquito a hacer la cirugía. No hay tanto problema siempre y cuando el paciente conozca los datos alarma donde debe contactar con urgencia a un cirujano. En cambio, si tenemos un paciente que tiene una hernia que no se regresa a su lugar, siempre está por fuera, le causa dolor todos los días, entonces esos son datos alarma que esa hernia está próxima a complicarse y no podemos seguir esperando, ya que la estrangulación de la hernia, que es una de sus complicaciones más graves, puede poner en peligro la vida del paciente. Entonces, en esos casos, tenemos que programar la cirugía con tiempo y resolver el problema antes de que aparezcan estas complicaciones. Recuerden que lo más importante en la salud es prevenir. Ahora, ¿qué protocolos o qué estudios tenemos que hacer antes de programar a un paciente para una cirugía? Lo primero y lo más importante son los criterios epidemiológicos y clínicos. ¿Eso qué quiere decir? En tu ciudad, ¿cuál es la situación del virus? De igual forma, tenemos que saber si el paciente ha estado en contacto cuando menos 2 semanas previas a la cirugía con personas que pudieran tener la infección por el coronavirus. De igual forma, los criterios clínicos. Si el paciente tiene los datos claros del COVID, que es la tos, la cefalea y la fiebre, entonces a ese paciente tenemos que hacerle los estudios para descartar esta infección. Igual hay que recordar que estos no son los únicos síntomas. Hay una lista de síntomas no tan comunes que inclusive pudiera ser hasta una diarrea lo que esté cursando el paciente y hay que estar muy pendientes de eso para poder hacer una detección oportuna del caso. Después de esta valoración clínica en el consultorio,
Hay una serie de estudios que podemos tomar para poder tener mayor certeza de que el paciente tiene o no una infección antes de la cirugía. Primero que nada, se solicitarán los exámenes de sangre de rutina para cualquier cirugía: biometría hemática, tiempos de coagulación, química sanguínea, un estudio del corazón en los pacientes mayores para saber que no tienen ningún problema cardíaco, una radiografía de los pulmones es algo habitual a partir de cierta edad en los pacientes, y junto con esto pedir pruebas de diagnóstico de COVID. Sabemos que actualmente hay muchos tipos de pruebas y cada vez más gente la está comercializando. Hay más opciones para poder realizarse estos estudios y tener la seguridad de si alguien tuvo o tiene la infección. Sin embargo, actualmente la mejor prueba de todas es la de PCR. Es la que tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad. Eso quiere decir que es la más confiable. De igual forma, podemos solicitar estudios de imagen, como es la radiografía, pero idealmente, si la sospecha es para descartar COVID, una tomografía de los pulmones, ya que estas imágenes nos pueden dar características especiales que nos hagan sospechar de ese tipo de infecciones. Hay que recordar que esta detección oportuna es importante por dos motivos. Una, para protección del personal que vaya a estar alrededor del paciente durante todo el proceso de la cirugía, y para protección de la familia del paciente que lo va a estar cuidando después de la cirugía. Y dos, porque, como ya mencionamos previamente, los pacientes que tienen una infección activa por COVID y se someten a cirugías corren más riesgo de complicaciones que los pacientes que no tengan esta enfermedad. Es por eso que si un paciente saliera positivo al coronavirus y es necesario operarlo, pudiéramos esperar a que pase el proceso de la infección, se recupere y después operarlo para disminuir la probabilidad de complicaciones. Y también hay que recordar que no hay que tenerle miedo a estas pruebas. Que alguien salga positivo al COVID no quiere decir que lo van a encerrar en un hospital, que va a estar varios días sin que nadie lo vea. Estos casos únicamente son en pacientes graves que por su situación clínica o sus antecedentes necesitan estar ingresados en un hospital. La mayoría de las personas que tienen una infección por coronavirus se recuperan en su casa con las medidas de aislamiento y protección necesarias. Igual es importante recordar que si tienes alguna enfermedad como piedras en la vesícula, hernias o algo que tú consideres que pudiera necesitar una cirugía, pero tienes dudas y aún así te da miedo ir a consultar, porque en esos momentos debemos evitar salir de la casa todo lo posible, muchos cirujanos, incluyéndome, ofrecemos valoraciones en línea para que no tengas que salir de tu hogar. Podemos platicar a distancia sobre tu enfermedad, el tratamiento y las opciones que tenemos, y así tú recibas la atención médica necesaria desde la seguridad de tu casa. Si tu cirugía ya está programada, ten la seguridad que cuando llegues al hospital vas a accesar, se te atenderá y te recuperarás en áreas completamente separadas de donde se atienden a los pacientes de COVID. Esto para protegerte en todo momento. De igual forma, la mayoría de las cirugías actualmente son ambulatorias, es decir, ese mismo día te puedes ir a tu casa y la vigilancia posquirúrgica puede ser llevada a distancia mediante videollamadas y tener contacto directo con tu cirujano en todo momento. Así que si ya estabas programado para una cirugía, pero esta se canceló, o no sabes si tu padecimiento puede esperar o no, lo más recomendable es consultar con un cirujano certificado, platicar acerca de las medidas de seguridad que hablamos en este video y llegar a un acuerdo en conjunto entre el paciente y el cirujano de cuál es el mejor momento para operarte. Si puedes esperar, es lo mejor, pero si por complicaciones o riesgo de complicaciones, lo mejor es hacer la cirugía lo antes posible, entonces hacerlo de la forma correcta y de la más segura. Si tienes alguna duda sobre la cirugía en tiempos de COVID o sobre cualquier otro tema de cirugías, por favor déjamelo en un comentario y lo resolveremos lo más pronto posible.